Como en los buenos tiempos, o más bien como siempre, igual que siempre, por decirlo de alguna manera, el tema de la sucesión presidencial es lo más importante, particularmente para los políticos, de todos los partidos políticos, pero particularmente para los políticos que creen, que sueñan o que tienen alguna posibilidad de ser los próximos presidentes de la República. De eso quiero hablar hoy. Y es evidente que durante muchos años, más de 70, gobernó el PRI en México y luego 12 años el PAN. Pero lo que más dañó al PRI quizás en todo este tiempo es cuando hay una perpetuación en el poder. Es decir, cuando te pasas años y trienios y sexenios y todo el tiempo del mundo, pues te la pasas gobernando y la gente empieza a decir, pues siempre son los mismos y siempre es la misma. Y aunque muchos digan, pues no somos iguales y somos diferentes, qué curioso que en el marco de lo que se puede llamar el inicio o la apertura o el banderazo de salida de la sucesión presidencial, hoy por hoy hay un gran consenso de que es exactamente lo mismo que hace 10, 20, 30, 40, 50 o 60 años cuando menos. Es lo mismo de hace 60 años que hoy en día. Y deje hacer unos comentarios al respecto. Cuando dominaba un partido único, es evidente pues que no hay controles. Y es evidente que hay de todo. Hay despilfarro, hay corrupción, hay enajenación por el poder, por quedarse anclados o ciclados en una y otra vez, pasar de un puesto a otro, brincar de una responsabilidad política a otra y hacer de la política pues una profesión, lo cual no tiene nada de malo, siempre y cuando pues esta no se desvíe, no agarre otro camino, pero está probado científicamente por los estudiosos de ciencia política que el poder corrompe, así de elemental. Y lo que le estoy diciendo está sustentado y se lo puede reiterar cualquier persona que haya estudiado ciencias políticas o administración pública, porque eso lo dan en las clases respectivas. Entonces el ejercicio continuo del poder por un partido político, por un grupo, por una camarilla, por un grupo de poder, por un grupo de poder político económico, pues siempre privilegia los intereses de los grupos. Por lo tanto, utilizan de vehículo o de herramienta, fíjense nomás, a los partidos políticos. Y entonces se adueñan de los partidos políticos y de esa manera pues van acomodando sus piezas, sus telarañas, sus ramificaciones y van haciendo mil cosas, todo con un solo objetivo, de que uno de ellos, porque varios hacen lo mismo, uno de ellos será el elegido, será el ungido. Y ahí donde viene, que siempre es lo mismo. Durante muchos años, yo recuerdo cuando estaba estudiando en la Universidad de Sonora, en los 70s, una de las clases que no se me olvida nunca de sistema político mexicano que impartía el maestro Gilberto Gutiérrez Quirós, nos sacaba un libro de un contemporáneo de esa época, ¿no? Que era todo un maestro, le decían el maestro, Daniel Cosío Villegas. Todo un académico, todo un escritor, todo un intelectual que escribió sobre el presidencialismo mexicano. Y a mí en lo particular me gustó mucho el tema, tan es así que hice mi tesis sobre el presidencialismo mexicano y el papel desempeñado por los partidos políticos, particularmente el que estaba en el poder, en el presidencialismo mexicano. Luego le platicaré esa historia que también no deja de ser interesante, porque el pueblo que
El pueblo que no toma en cuenta lo que ha pasado en la historia, comete el error de volver a repetirlo. Y eso, de una manera o de otra, tiene que ver pues con el ejercicio, con la manera, con el estilo personal de quien gobierna. Y fíjese que durante muchos años, primero fue el gobierno de los militares, pero producto de la Revolución Mexicana, y luego llegaron los civiles cuando entró Miguel Alemán Valdés, que fue el primer presidente civil en la posrevolución mexicana. Y a partir de ahí, pues fueron básicamente puros civiles ya los que ejercieron el poder, hasta que llegamos a la época de Miguel de la Madrid, que fue el primer tecnócrata egresado de universidades extranjeras, y a partir de ahí hasta la fecha, le estoy hablando de 1982, porque de Miguel de la Madrid siguió Carlos Salinas de Gortari, y ahí estaban los tecnócratas, estaba Carlos Salinas de Gortari en programación y presupuesto, estaba Luis Donaldo Colosio con él, estaban Ernesto Zedillo ahí también en programación y presupuesto, y muchos sonorenses que andaban ahí alrededor de ellos y todo esto. Pues ahí es cuando llegan al poder los tecnócratas y hacen a un lado, le dijeron, órale, sáquese para un lado a los políticos, y empieza a cambiar la cosa. Y a ese fenómeno es al que se refiere el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, iba a decir el peje, perdón, Andrés Manuel López Obrador, porque es licenciado en lo que le estoy diciendo, en ciencias políticas. Es decir, él estudió en la UNAM ciencias políticas porque le gustaba la grilla, le gusta la política, pues se nota, la sabe hacer, pues tan la sabe hacer que es presidente de México. Obviamente, imagínese, puede haber miles y miles de políticos que aspiran y se creen con los tamaños, el talento, la capacidad y la preparación para ser presidentes del país y nunca lo han logrado. Y él lo logró y ahí está. Y como lo he comentado muchas veces, la mitad del pueblo está por su lado y la otra mitad de no. Pero eso es producto del sistema de los partidos políticos, porque finalmente pues el que gana siempre tiene una mayoría en contra, es decir, más casi el 50% que votaron en contra de él, 48 o algo así, pero hay otros 50 y tantos, 60% que no votaron. Y no sabemos si están en contra o a favor, pero comúnmente están en contra. Son los famosos contreras, que ni participan, ni votan, ni nada, pero hijo de la fregada, cómo critican, cómo hablan, cómo gritan. Entonces, lo que sucede aquí, a lo menos en el fenómeno de lo que se llama la sucesión presidencial, pues siempre se peleó por muchísimos años. Y fíjese, eso le tocó a un personaje arrancarlo y echarlo a andar, la reforma política, que fue don Jesús Reyes Heroles, porque era un liberal, incluso tiene un libro, El liberalismo mexicano, pero en esa época, quien era secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, fíjese, el de la Comisión Federal de Electricidad, el que dice que en la noche no puede haber luz solar porque no hay sol. Entonces, él se encargó de promover la ley de organizaciones de los partidos políticos en el país. Acá anduvo en Sonora, me acuerdo perfectamente, pues yo era un chamaco, pero andaba en ese asunto. Entonces, se da la democracia y es donde viene el pluripartidismo y se empiezan a reconocer los partidos, se empieza a fortalecerse el PAN y empiezan a surgir los partidos de izquierda y es el sistema democrático que hoy tenemos. Pero no voy para allá ya para concluir. ¿Hacia dónde voy y por qué digo que es lo mismo? Pues porque antes el bueno era el tapado. Es decir, el presidente de la República en turno jugueteaba con 3, 4 monitos de su gabinete y a todos los hacía creer que ellos eran el bueno. Y ahí los traía en las giras y hablaba de ellos, y señor presidente, y ay, se echaban flores y todo era vida y dulzura, y siempre había 4 o 5 que todo el mundo decía que ellos eran los del bueno. Pero obviamente salía nomás uno. Y dicen que era el tapado porque había aquella historia que decía que el que se movía no salía en la foto, o el que se adelantaba perdía los tiempos del partido, y finalmente había dedazo. En pocas palabras, salía el PRI o sus sectores, o Fidel Velázquez, hijo de la fregada, los millennials no saben ni quién es, y salían y decían que el pueblo
y que las organizaciones y las centrales del partido decidieron que fulano de tal iba a encabezar el movimiento revolucionario, porque era el Partido Revolucionario Institucional, y tácatelas, y se lanzaban y el dedo apuntaba, el dedo del presidente apuntaba hacia él, lo destapaba una organización y lo validaba su partido, y luego hacían elección de Estado, ¿no? Metían toda la lana, todo el poder del Estado y ganaban las elecciones. Pues ahora es lo mismo. Destaparon a las corcholatas. Ya dijo el presidente quiénes son los mejores para sucederlo y continuar con este proceso de la cuarta transformación y salir adelante, y soltó una bola de nombres. Le ofrezco que próximamente hablaré de qué es lo que necesita el país en el próximo presidente de México. Sea mujer, sea hombre, si tiene estudios, si está preparado, si ha tenido cargos, qué es lo que ofrece, pero ¿sabe qué es lo más importante? ¿Qué es lo que México necesita? Eso es lo más importante de analizar. Le agradezco mucho su atención. Que tenga bonito día. Saludos.